la idea es que el emprendedor sea un emprendedor apasionado, ¿cierto? Pero pues hay personas que son emprendedoras porque les toca. Las finanzas son parte de un todo que nos permite al final del día estar mucho más tranquilos. El cliente no nos paga a nosotros por lo que hacemos, nos paga por lo que le entregamos al mundo. Que hay un alto porcentaje de fracaso si el emprendimiento no es por pasión. Si yo veo una debilidad, tengo también que ver o cómo yo me preparo para que esto me afecte lo menos posible. ¿Qué tanto yo estoy recibiendo el ingreso, invirtiéndole al negocio y ahorrando? Tengo que hacer cuentas cuánto yo le estoy ganando a mi producto y cuál es la margen que en realidad tiene para lograr yo mantenerme en el mercado. Que habrán tiempos difíciles, claro, pero realmente ahí es donde es importante, ahí es donde cobra relevancia el ahorro y el crédito. Cuando suceden estas cosas de exceso de liquidez o de crecimiento de los negocios, también salen las excusas. El vivir estresados y el vivir endeudados y el vivir tan ocupados en el mundo nos ha quitado mucha paz y está destruyendo muchos hogares. Al final del día, lo que más importa es cuán tranquilo estás. Sí es muy importante tener un valor de decir, aquí me equivoqué, o aquí esto no me está funcionando. Y eso no es un pecado. Si el fracaso no los destruye, aprenden del fracaso y continúan, ¿cierto? Y lo que decías yo lo podría resumir en una frase muy tuya, que es: mi situación financiera actual no es mi destino. Es demasiado importante el conocimiento aplicado a los negocios. Hablemos de finanzas. El podcast de la Fundación Corocoras. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro 6º programa de Hablemos de Finanzas. Nubia, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto verte. Igualmente, hoy continuamos hablando de emprendimientos, bienestar y finanzas. ¿Qué nos traes? ¿Con qué nos vas a sorprender esta vez? Bueno, hoy vamos a hablar de algo bien importante y es emprendedores, bienestar y finanzas. ¿Y por qué vamos a hablar de esas tres cosas? Porque en nuestra zona hay mucho emprendedor y mucho pyme pequeño que realmente consideramos importante que conozca esta información. ¿Qué pasa cuando las finanzas de un emprendedor están bien? ¿Y de cuáles emprendedores vamos a hablar, Nubia? De los que son por vocación, porque les encanta, porque les nace del corazón, de las entrañas o porque les toca. Bueno, hoy vamos a hablar de los emprendedores en general, que la idea es que el emprendedor sea un emprendedor apasionado, ¿cierto? Pero pues hay personas que son emprendedoras porque les toca. ¿Cuál es la invitación? A que se apasionen con lo que hacen, a que trabajemos de todas maneras en esos puntos importantes para que ustedes tengan unas finanzas estables y por tal motivo un bienestar general. Las finanzas integran o son parte de un todo que nos permite al final del día estar mucho más tranquilos. Entonces, hoy vamos a hablar de los emprendedores por pasión, que esperamos sean todos, ¿no? que se involucren los que les ha tocado llegar al emprenderismo en apasionarse por lo que hacen. El mundo, el cliente no nos paga a nosotros por lo que hacemos, nos paga por lo que le entregamos al mundo. ¿Cómo le entregamos ese servicio o ese producto? ¿Y con qué actitud? ¿Y con qué visión? ¿Y con qué pasión? ¿Y con qué amor estamos entregando esto al mundo? Muy bien, entonces la invitación es, si eres emprendedor porque te tocó, pues apasionate como los emprendedores que lo hacen por pasión. Porque me comentabas, fuera de cámaras, que hay un alto porcentaje de fracaso si el emprendimiento no es por pasión.
Sí, realmente la mayoría de los emprendimientos o un alto porcentaje de los emprendimientos fracasan antes de los 2 años, porque realmente no estamos haciendo una planificación, porque no estamos teniendo claro aquello que queremos. Entonces nos embarcamos, perdón la expresión, en cualquier cosa. Realmente la idea de cuando nace un emprendimiento es porque es aquello que yo quiero hacer y eso que yo de verdad le quiero entregar al mundo, o más bien tener claro aquello que no quiero hacer. Si yo no quiero hacer esto, pues no empiezo eso, porque realmente no voy a estar feliz, no voy a estar tranquilo, no voy a estar estable. ¿Qué debo hacer? Pues ya que tengo la opción de emprender, emprendo en aquello que sí quiero hacer, en aquello que me gusta, en aquello que no me hace... me amarga la vida. Sí, como que yo me levanto de verdad con toda la gana para ir a hacerlo. Como que el trabajo para mí es pasión. ¿Por qué? Porque realmente cuando se tiene pasión por las cosas, la creatividad sale, las ideas fluyen. Nosotros podemos ver las oportunidades que de repente cuando tenemos un ejercicio diferente y tenemos la energía muy baja, no podemos ver. Uno escucha proyectos que uno ve la gente que le brillan los ojos y salen ideas y se colocan una idea a corto plazo, una mediana, una a largo y empiezan a trabajar por eso, empiezan a buscar aliados, asociados, personas que les enseñen. Ese es el emprendedor por pasión. Ese es el emprendedor que se educa, que se transforma, que acepta, que debe corregir y que trabaja en pro de lograr eso que quiere. Entonces, realmente esas son como bases para hacer eso. Yo creo que si tenemos la opción de emprender, hagamos eso que de verdad nos gusta. Y más allá de que nos gusta es lo que necesita el mundo y que yo desde mis habilidades y mis competencias le puedo entregar. Exacto. Para profundizar sobre este tema, recuerden ver el tercer programa de Hablemos de Finanzas, donde tocamos sobre la mentalidad del emprendedor. Emprendedor, finanzas y bienestar. ¿Cómo se relaciona? Bueno, eso es total. Y aquí cuando hablamos de emprendedor, finanzas y bienestar, podremos hablar de Colombia. ¿Por qué digo que hablar de Colombia? Porque Colombia es pymes y emprendedores. Básicamente eso es con lo que conforma la economía colombiana, el grueso pues de los negocios. Y si nosotros trabajamos asertivamente, adecuadamente, planeamos, miramos que en el negocio, en el emprendimiento que tenemos, estamos viendo las debilidades, pero también estamos viendo las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Y más allá de verlas, no es solo verlas, es empezar a gestionarlas. ¿Por qué? Porque si yo veo una debilidad, tengo también que ver cómo voy a minimizar que suceda una cosa maluca o cómo yo me preparo para que esto me afecte lo menos posible. Si yo veo una amenaza, igualmente, aquí hablamos de riesgo. Y el riesgo es en general. El riesgo puede ser operativo, puede ser financiero, puede ser reputacional. Es que yo tengo una empresa de hamburguesas, pero la lechuga se me dañó. ¿Qué hacemos ahí? No le pongo lechuga a la hamburguesa porque si no después van a decir que mi hamburguesa está muy mal. Entonces ese es un riesgo reputacional. Claro. Y también es un riesgo que me permite que ya mañana no vaya nadie al negocio. Sí, entonces esas son decisiones desde el riesgo. Entonces fíjese cómo nosotros podemos anticiparnos y podemos sobre todo ser muy conscientes de que entregamos y de cómo nosotros también capacitamos a las personas, que es un poco lo que hemos hablado de aquí para atrás casi en todos los programas, de cómo yo me hago consciente de entregar lo mejor al consumidor, de que me prefieran como emprendedor, de que mi negocio sea un negocio referente al que todo el mundo quiera ir. Ese es el éxito real y esa es de la pasión de la que hablamos aquí en el tema del emprendedor, de cómo yo me preparo ante cada situación y también cuando hablamos de riesgo, también podemos hablar del riesgo financiero. ¿Y por qué el riesgo financiero? ¿Qué tanto yo le estoy creyendo a este negocio para creer que puedo crecer, ir a pedir una financiación? ¿Qué tanto yo estoy recibiendo el ingreso, invirtiéndole al negocio y ahorrando? Eso me hace recordar nuestro segundo programa, en donde hablábamos de las finanzas, el ahorro, la inversión y para cubrir los gastos, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo lograr ese balance en un emprendimiento cuando la economía no es algo que está, o el contexto económico y social no es algo que sea estable, sino que tiene oscilaciones, sube y baja, certezas, incertidumbres de manera permanente? ¿Cómo hacer eso? Específicamente relacionado con las finanzas. Bueno, muy buena tu pregunta y vamos a volver a hablar de las hamburguesas, ¿sí? Si yo hoy estoy vendiendo 10 hamburguesas, pero yo ayer vendía 40, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Comprar la cantidad necesaria para las 10 que hoy tengo, no comprar lo que compraba ayer para 40, ¿sí? Adicional a eso, yo le gano a la hamburguesa, y ese es un ejercicio muy importante, gracias por traerlo acá, tengo que hacer cuentas cuánto yo le estoy ganando a mi producto y cuál es la margen que en realidad tiene para lograr yo mantenerme en el mercado. Entonces, si yo hoy vendo 10 hamburguesas, yo ya tengo que saber cuánto es que me está quedando de cada una. Y si yo tengo un plan de ahorro, que es muy importante en estos ires y venires, porque la oscilación siempre sube y baja, ¿no? Yo tengo que ahorrar. Y si yo ayer ahorraba 300 pesos porque vendía 40 hamburguesas, yo hoy no podré ahorrar lo mismo, pero sí debo ahorrar un poquito. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el ahorro siempre debe estar pensado y planificado. ¿Para qué? Para que el negocio siga fluyendo, porque habrán tiempos difíciles, claro, pero realmente ahí es donde es importante, ahí es donde cobra relevancia el ahorro y el crédito. ¿Qué tan cierto es eso de que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho? Me encanta eso y es un dicho que de verdad me parece súper especial, porque es ahí básicamente de lo que yo hablaba ahora de la hamburguesa, y es, si yo ahorro en lo poco, si yo me gano 1,000,000 de pesos y yo ya sé, como hablábamos antes, que un tanto por ciento es lo que ahorro, digamos que vamos a ahorrar un 20%. Era un 40, el recomendado. pero un 20. Vamos a ponerlo en un 20 hoy. Entonces, si yo me gano 100 pesos y ahorro 20, entonces si yo me gano 1,000, ¿cuánto tendría que ahorrar? 200, ¿cierto? Pero si yo me gano los 1,000, yo digo, no, voy a seguir ahorrando los 20. Bueno, y si yo entonces me gano 100 millones, ¿voy a seguir ahorrando los 20? Entonces, ahí es donde está la proporción. Tenemos que hacer la proporción. Normalmente, cuando el ingreso sube, la gente no sube el ahorro, la gente sube el gasto. Entonces, me compro el carro. Cierto. Entonces, me voy de paseo, y no es malo. No es malo ir de paseo, claro que no. A mí también me encanta. Pero sí es bueno es mirar para dónde va el negocio. ¿Cuánto es realmente lo que yo le voy a sacar al negocio para mi ocio? O más bien me coloco un salario, y de mi salario saco para el ocio, y en cambio reinvierto, ahorro, porque el negocio cuando crece necesita crecer en instalaciones, necesita crecer en logística. Entonces, ¿cómo yo estoy dándole esa prioridad a este tema? Y ahí es donde se hace muy importante la educación financiera de calidad, porque no es que me voy a ver un video y ya aprendí, pero pues no lo voy a poner en práctica porque es una youtuber o es esto. No, lo que tiene que hacer es aplicar lo que aprende y aplicarlo dentro de los principios de que usted va a trabajar en seguir creciendo su negocio. Porque cuando suceden estas cosas de exceso de liquidez o de crecimiento de los negocios, también salen las excusas. Pero no importa, nos está yendo bien, más adelante. Y más adelante pueden pasar cosas. Vida solamente hay una. ¿Qué Sí, más? sí. Y esas otras frases que a veces decimos cuando vamos a tomar decisiones económicamente poco inteligentes. Sí, hay un ejercicio muy importante, y ahora que hablas de decisiones inteligentes, hay negocios que para crecer también se apalancan en la banca. Y está bien, pero también es importante mirar con lo que yo hoy me estoy ganando, cuánto puedo pagar. Porque no es endeudarse por endeudarse. Y hoy en día está la facilidad de que si yo manejo el recurso en una cuenta de un banco, normalmente el banco dice, sí, la empresa Hamburguesas Kinder le va muy bien, vamos a hacerle este preaprobado. Pero yo en realidad tengo que ver si yo puedo pagar ese crédito, si el plazo que me están dando es adecuado. No, es que me tengo que comprar un carro. Pero ojo,
El carro es una inversión en un activo fijo y ese es un crédito que debe ir a largo plazo, porque usted no puede descapitalizar su negocio para hacer una inversión a largo plazo. Es que lo tengo preaprobado. No. Responsable es, venga banco, vamos a revisar porque yo lo necesito a 5 años. Entonces es también ser muy responsables en la forma como nosotros tomamos deuda. Ese es un ejercicio que es demasiado importante y que se ve recurrentemente, tomo el capital que me den. Y así no debería ser. Nubia, vamos a tener un programa exclusivo para hablar de cómo es que tomamos la decisión para tomar deuda. Sí, claro, totalmente, porque esa es dentro de las cosas importantes y sobre todo que hay momentos en los que por desconocimiento, por oportunidad o por lo que sea, se toma la deuda sin tener en cuenta la cantidad de intereses que pagamos, si es la adecuada, si se ajusta la línea. Y esto a veces aprieta los flujos de caja y aprieta la calidad de los materiales que se compran y empieza a generar ruidos, no siempre, claramente, porque la idea del crédito, el crédito es bueno cuando se está invirtiendo, cuando se están haciendo ejercicios de negocio. Cuando se toma para consumo dentro del negocio, ahí empieza a generar problemas de flujo de caja. Y el flujo de caja es la vida del negocio. Yo creo que uno de los signos más importantes, si no el más importante, es el flujo de caja. Porque el flujo de caja le permite negociar con proveedores, le permite conseguir promociones importantes, le permite crecer de una manera más tranquila. Y sobre todo, que hablando de emprendedores, también esto es un ejercicio que nos genera malestares al interior de las familias cuando estamos en problemas financieros. Entonces volvemos a lo mismo. Aquí ya el bienestar se nos volvió malestar. Sí, Nubia, y para todas las personas que nos escuchan y que nos han visto durante estos últimos 5 programas, si se dan cuenta, los temas que estamos tocando están íntimamente interrelacionados. Hemos ya hablado sobre la mentalidad del emprendedor, sobre cómo manejar las finanzas a nivel personal, que también cómo esas recomendaciones de las finanzas a nivel personal se pueden extrapolar para las finanzas en los emprendimientos, que son unas recomendaciones muy generales, muy sencillas, que no son difíciles de implementar. Es más de decisión de implementar. Tú estás hablando de sí tomar la deuda, cómo hacerlo, y esto me recuerda la cuestión de la planificación de las finanzas, esa planificación que a veces dejamos al azar, ¿cierto? Es como, veamos a ver qué pasa, es como cómo empezar, también de lo que mencionábamos en otro programa, lo que tú mencionabas en otro programa, de tomar control sobre las finanzas y no que sea al contrario, para que nos dé mayor tranquilidad, que también esto va relacionado con lo que mencionas sobre el bienestar. Sí, digamos que el bienestar realmente es algo que ha tomado mucha trascendencia en los últimos tiempos, porque finalmente el vivir estresados y el vivir endeudados y el vivir tan ocupados en el mundo nos ha quitado mucha paz y está destruyendo muchos hogares, muchas relaciones, muchas empresas. Y pareciera que el bienestar y las finanzas son alejados, pero en realidad el bienestar y las finanzas están conectados porque recordemos que anteriormente hablamos, las finanzas están en todo. Digamos, las finanzas se afectan cuando tomamos decisiones malas, cuando nuestras prioridades no tienen que ver con el ejercicio, cuando no tenemos el carácter. Entonces, realmente las finanzas están en todo, pero el bienestar también, porque finalmente si no anda bien lo uno, no anda bien lo otro. Entonces, la verdad es que siempre tratamos de hablar de finanzas conscientes, tanto de pymes, emprendedores, personas, empresas. ¿Por qué? Porque realmente al final del día lo que más importa es cuán tranquilo está usted. Eso ayuda a la salud física y mental. Porque si estamos preocupados, nos duele la cabeza, empezamos a tener tensiones que nos van a afectar otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces la salud financiera y la salud mental y física están muy conectadas por tal motivo. Las finanzas son el derrotero que para mí es fundamental, digamos, en este proceso de hablar de emprendedores, finanzas y demás. No, inclusive, Nubia, antes de que empezáramos este ciclo de conversaciones en Hablemos de Finanzas, yo en mi ejercicio
organizacional, me decía y le decía a mis compañeros, cuando los trabajadores, los colegas tienen estabilidad financiera, tienen tranquilidad financiera, producen más y mejor, ¿cierto? Eso ayuda a la productividad también. Entonces, no es solamente una cuestión de salud mental y individual, sino también colectiva, porque eso va a hacer que el emprendimiento o que la organización, que la empresa, que llámese como se llame, esté en mejores condiciones. Ahora, ¿qué pasa si hemos cometido o por una mala decisión estamos en una situación financiera compleja? O si por factores externos, porque no siempre son por malas decisiones, sino las oscilaciones de la economía, pues también afectan los negocios y eso nos lleva a una situación financiera actual compleja. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos ahí? Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que partir de un punto. ¿Sí? Y que no siempre estamos en el escenario ideal. Hay momentos, todos tenemos momentos. Y no pasa nada, solamente hay que empezar a trabajar diferente. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una situación compleja es reconocer que tiene una situación compleja. Es reconocer que la liquidez no es... Sí, y aquí volvemos a hablar del carácter, del ego, de la mentalidad del emprendedor, ¿no? Y de la mentalidad de los seres humanos en general. Porque realmente es que hay que parar y hay que hacer el alto y hay que decir, venga, aquí esto no está dando, estos números no me están funcionando. Yo creo que si vamos a hablar un poquito, digamos, de lo que es la finanza en la banca, para la banca es muy importante que la gente diga, venga, no puedo. La banca tiene las herramientas para ayudarle, para darle plazos, para revisar su situación. Pero esconderse no es una buena opción. No hablar no es una buena opción. Y así mismo en los negocios. Realmente no siempre se está en el punto óptimo, pero también es cierto que hay un punto de partida. Y no quiere decir eso que toda la vida vayamos a estar en ese punto. Está en un punto de partida. Yo en este momento que hablas de eso, recuerdo mucho la pandemia, porque en la pandemia hubo muchas empresas que empezaron a tener claramente pues, problemas de caja porque estaban sus establecimientos cerrados y hubo mucho miedo. Pero también hubo mucha decisión de no hay forma, no va a haber liquidez, tenemos que revisar el ejercicio. Y revisar el ejercicio era decir, uy, aquí esto como que yo sí estaba gastando mucho, como que en realidad hay un ejercicio en el cual tengo que mirar, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y empieza la gente a buscar alternativas y a reinventarse, incluso también a cambiar de actividad, porque no siempre todo es tan plano y hay momentos en los que hay que tomar decisiones diferentes. Pero ese ejercicio de la pandemia hizo que la gente se diera cuenta que es importante hablar, que es importante, no siempre todo va a ser tan plano. Y yo pude haber ideado una empresa en la que yo dije, de aquí a 3 años voy a tener X cantidad de ventas, voy a tener tantos edificios, voy a tener tantas casas, esto me está dando. Pero como hay factores externos que limitan eso, lo más importante es decir, venga, aquí hay que parar, aquí hay que revisar, esto no, si es el caso, debo vender esto, debo salir de... Eso también es importante, porque también hay momentos en los que las empresas y las personas y los emprendedores nos sueltan. Entonces, tengo este bien me podría solucionar todos los problemas de liquidez que tengo, por decir algo, pero en realidad no, porque es que el valor sentimental, prefiero quedarme con la deuda, prefiero no salir adelante, pero no vendo el inmueble. Y al final del día se acaba todo y al final lo terminan vendiendo. Entonces, son ejercicios así puntuales que coloco como de la realidad de la vida misma. ¿Por qué? Porque sí es muy importante tener uno el valor de decir, aquí me equivoqué, o aquí esto no me está funcionando. Y eso no es un pecado, porque somos seres humanos. Y el fracaso es parte constante del aprendizaje. Que eso me parece relevante lo que acabas de decir sobre el fracaso. Los emprendedores tienen una alta capacidad de recuperación en el fracaso. Es decir, el fracaso no los destruye, aprenden del fracaso y continúan, ¿cierto? Eso es que lo veíamos en el programa de mentalidad del emprendedor, es la capacidad para recuperarse. Esto no significa que se fracase por
por necedad, o se fracase por terquedad, o se fracase por falta de conocimiento, ¿cierto? Hay muchas, el fracaso no se va a justificar en esas que habiendo la posibilidad de acceso a conocimiento u otras cosas, que el emprendedor no lo haga, o esos apegos emocionales, por ejemplo, de los que mencionaba, como tengo un inmueble, puedo salir, pero estoy enamorada, pegada de este inmueble, entonces no lo suelto, ¿cierto? Es la flexibilidad de la mentalidad del emprendedor tan relevante para el éxito, ¿cierto? Claro. Y lo que decías, yo lo podría resumir en una frase muy tuya, que es: mi situación financiera actual no es mi destino, ¿sí? Siempre hay una posibilidad de mejorarla con las herramientas que tú nos has compartido. Muchas de esas herramientas, y que más adelante vamos a profundizar más en algunas otras, para decir este no es el destino, podemos hacer algo. Sí, claro. Y en efecto es muy importante que nosotros, mire, cuando uno tiene un negocio uno sabe si le va a funcionar o no, porque uno sabe qué está vendiendo y a cómo está vendiendo. Claramente es muy importante que sí, también hay personas que son muy buenas haciendo cosas, demasiado buenas, pero la administración del dinero la tiene otra persona. Es muy importante que ustedes tengan claridad sobre qué y cómo, porque en verdad que hay talentos extraordinarios, pero toca tener en cuenta cómo está ingresando el dinero, cómo lo estamos gastando, cómo estamos ahorrando, qué hay para reinvertir. O sea, la pasión es demasiado importante, pero también tiene que haber un tema de lógica y de desarrollo. De lógica financiera. Y sobre todo de conocer lo que nos están escribiendo en el balance, lo que estamos llevando en el cuaderno. Hay que anotar todos los gastos, hay que anotar todas las salidas. Cuando uno hace eso, uno encuentra de repente, aquí este gasto como que está grande todos los meses, venga a ver cómo le bajo por ejemplo, a las suscripciones. Como decían unos compañeros míos hace un momento, y se marchó el dinero y no me di cuenta, por ejemplo. No, ellos no me hablaban de y se marchó el dinero, sino y se marcharon las lucas de la billetera y no nos dimos cuenta, entonces. Sí, suele pasar. Entonces fíjense que es demasiado importante y demasiado relevante el ejercicio de uno saber en qué y cómo, ¿sí? Y sobre todo, de entender cuándo hay que hacer un pare, cuándo está bien y se vale hacer una revisión de las deudas, revisión de lo que estamos haciendo. Esta inversión me está costando mucho, me va a dejar sin flujo, no voy a hacerlo. ¿Es pertinente? ¿No es pertinente? Y si no la tengo tan clara, apóyese en su entorno, en las personas que conocen, en las personas que saben. Realmente es demasiado importante el conocimiento aplicado a los negocios. Y eso es también me hace venir a la cabeza una frase que veo mucho en redes. No le conté mis planes a nadie y fracasé en secreto, ¿cierto? Que eso es, sí. Entonces hay que confiar también en el conocimiento de las personas que saben. En las personas que saben. No voy a pedirle consejos financieros a alguien que no tiene conocimiento o que no ha hecho ningún emprendimiento en la vida. Pues eso también es una cuestión de sentido común, pero a veces el sentido común no es el menos común de los sentidos. Nubia, para cerrar nuestro 6º programa, en resumen, emprendedores, finanzas y bienestar. Emprendedores, finanzas y bienestar. Importantísimo, planear. Escribir qué gasto, cómo gasto, registrar la venta, registrar el ingreso, tener muy claro eso y sobre todo siempre pensar en que cada peso que ingresa a mi entidad debo tener espacio para el ahorro, ya sea para invertir, ya sea para hacer un proyecto más a largo plazo, pero realmente esto se hace demasiado importante, conocer dónde estoy, qué momento del mercado, qué momento del sector estoy viviendo para tomar las decisiones en el negocio, en el momento adecuado que me permita generar bienestar y que no me afecte mis finanzas, mi caja, que si voy a hacer un ejercicio de crédito también ser muy responsable en qué momento lo hago y cómo lo hago. Y validando, hay que hacer el estudio, hay que revisar todas las opciones que tengo, porque eso es lo que me permite a mí tomar decisiones.
Entonces ese es como el resumen para que usted tenga de verdad un bienestar integral. Las finanzas, recuerden, las finanzas no son aisladas a todos los otros temas del negocio, son la columna vertebral del negocio y de su bienestar. Y no solamente del bienestar del negocio, sino del bienestar personal. Ahí la importancia de hablar de finanzas y hablar de bienestar. Muchas gracias por habernos acompañado. Nubia, muchas gracias. Una excelente tarde. Dios les bendiga.